Hoy vengo a hablaros de uno de los personajes más importantes de la época medieval, que aún tiene una presencia enorme en el imaginario colectivo occidental. Se trata de Juana de Arco. ¿Por qué es un personaje que aún nos fascina hoy en día? ¿Qué fue lo que hizo en vida para convertirse en leyenda? ¿Qué significado tenían las visiones en aquel momento? Como no era una filósofa y su vida tiene mucha intríngulis, le he pedido ayuda a la reina medieval de internet, Ángela Vicario. Primero vamos a escribirle, a ver si quiere venir. Y ahora sí que sí, estamos con Ángela Vicario, creadora de un canal de YouTube que se llama como su mismo nombre y que viene aquí a ayudarme a conocer un poco la vida de Juana de Arco, esta vida tan corta pero tan intensa que tuvo. Así que si no la seguís, go and subscribe porque su canal es una pasada, es pura fantasía, también hace canciones y hace animaciones que son increíbles, así que no os lo podéis perder. Muchas gracias, Salva. Bueno, en este vídeo también os hablaré un poquito de la Guerra de los 100 años, pero sobre todo pues de la vida de esta visionaria. Pero claro, tenemos que empezar por la Guerra de los 100 años, porque la vida de Juana es tan corta que si no, no entendemos nada. Ya empezamos, pero antes ya sabéis, en la cajita de descripción encontraréis toda la bibliografía que hemos utilizado para grabar este vídeo y también el enlace al vídeo que hemos hecho en el canal de Ángela, así que ya sabéis. ¡Empezamos! Vamos a ponernos en contexto, porque para entender la importancia de Juana de Arco en la historia tenemos que comprender por qué su sociedad estaba mentalmente ready para ver en ella la heroína que necesitaban. Francia e Inglaterra siempre se han estado pegando de leches, y cuando digo siempre es... siempre. Y la Guerra de los 100 años es tal vez el conflicto más representativo entre estas dos partes de toda la Edad Media, porque abarcó la vida de varias generaciones y marcaría un antes y un después en la historia de Europa y nos daría un personaje que aún hoy es recordado, que es Juana de Arco. Cuando en 1321 Carlos IV de Francia murió, la línea directa de los Capetos pasó a la historia y la corona pasó a manos del primo de Carlos, Felipe VI. Nacía la dinastía Valois. Pero Eduardo III de Inglaterra, sobrino del antiguo rey, no se quedó de brazos cruzados y reclamó Francia para sí en 1339. Daba comienzo la Guerra de los 100 años, que en realidad duró 116. En 1415 una batalla lo cambió todo. El desastre de Agnicourt. Los ingleses habían ganado la batalla en apenas media hora y, como en cualquier batalla, pues estaban saqueando a los muertos y reorganizando a sus prisioneros. El señor de Agnicourt, junto con otros señores de la zona, decidió atacar por sorpresa al ejército inglés. Atacaron la retaguardia, pasaron a cuchillo a todo el mundo y además robaron la corona y espada regias. A la vez que estaba ocurriendo todo esto, los franceses, que habían unido en desbandada, se volvieron a atacar a los ingleses. El rey se puso de mala leche porque ya pensaba que la batalla estaba terminada, se puso a atacar a los soldados que habían huido y habían vuelto, y mientras tanto su campamento estaba siendo desmantelado. Cuando le avisaron, entró en cólera y ordenó asesinar a absolutamente todos los prisioneros. ¡No! Así que después de esta decisión, Francia se quedó sin élite militar que la gobernara dentro y fuera del campo de batalla. El país estaba abocado a la anarquía total y el clima mental era el idóneo para que apareciera un héroe salido de la nada. Y entonces llegó Juana, una joven de 17 años del pueblecito de frontera de Domremy. Juana oía voces que le hablaban sobre su hombro derecho acompañadas por una gran luz y las había mantenido en secreto hasta que en 1429 le dijeron que por fin tenía que ponerse en marcha para la misión para la que había venido al mundo. Estas voces hicieron que una joven campesina y letrada, o eso dicen, se convirtiera en una visionaria líder de ejércitos que consiguió poner la corona sobre la cabeza del delfín de Francia. Así que se vistió con atavíos de hombre por órdenes de Dios, con pelo corto incluido. Juana les había dicho a sus voces que no sabía cabalgar ni tampoco liderar una guerra, pero consiguió llevar a un ejército de hombres blasfemos y obsesionados con el pillaje a la gloria. Juana era campesina, joven y mujer, pero eso no le impidió moverse con gran soltura entre hombres nobles y obispos, y además hacerlo sin impresionarse por las muestras del poder del mundo mortal. Ella solo seguía a su señor, y su señor estaba en los cielos, no en la tierra. ¿Qué, mi amor? ¿Quieres salir? Incluso en el juicio contra ella, prolongado durante meses, fue capaz de contestar correctamente a un montón de preguntas trampas sobre teología.
hechas a posta para que se equivocara. No pudiendo probar su herejía, sus jueces tuvieron que buscar una excusa para condenarla y quemarla en la hoguera y así deshacerse de aquella enemiga tan peligrosa para Inglaterra. ¿Y por qué la condenaron? Pues por vestirse como un hombre. Pero lo que más sorprende del misticismo de su figura es que la vida de Juana está increíblemente bien documentada. Al contrario que otras personalidades místicas y religiosas de la Edad Media, su vida está increíblemente bien puesta, documentada, buscada, etc. Porque tanto para su juicio de 1431 como para uno que se realizó 20 años después para probar que efectivamente el juicio anterior había sido falso y que Juana no era hereje ni era bruja, se hizo una auténtica labor de investigación acerca de su vida, tanto durante las campañas como de su pueblecito de Domremy, y se les interrogó tanto a ella en el primer juicio como a un montón de testigos y conocidos. En su aldea la llamaban Jeannette, pero este nombre desaparecería rápidamente porque en cuanto empezó a hacerse conocida la empezaron a llamar Jeanne la Pucelle o Juana la doncella. Lo primero que hizo Juana fue acudir a la villa de Vaucouleurs, donde se presentó ante el hombre que gobernaba la zona, Robert Baudricourt. El francés no me sale bien. Allí fue repetidamente rechazada hasta que predijo una gran derrota en Orleans. Sus predicciones se cumplieron, empezaron a creerla y la dotaron de una escolta. En ese momento viajó por tierras enemigas hasta Chinon, donde estaba el delfín de Francia y su corte. Se dice que Juana reconoció inmediatamente al delfín entre los cortesanos que estaban allí reunidos. Y de hecho, ella misma lo declara en su juicio. Cuando entré en la cámara del rey, le reconocí entre los otros merced a mi voz, que me lo reveló. Y también gracias a sus visiones, que le revelaron un secreto que solo el delfín conocía, se ganó su confianza. Y por fin pudo ir a Poitiers para ser examinada y que se comprobara si efectivamente era una visionaria o simplemente una impostora. Allí se sometió a un largo examen en el que no solo tuvo que probar su virginidad, ya que se decía que el diablo no podía meterles cosas malas en la cabeza, voces malas en la cabeza a las vírgenes, sino también pues la naturaleza de sus voces. Todo salió bien y finalmente fue autorizada a partir hacia Orleans con un ejército de 4.000 hombres. El ejército era una calaña de hombres obsesionados por el pillaje y que se desbandaban a la primera de cambio, pero Juana los metió en vereda. De hecho, en aquel ejército desastroso organizó misas, confesiones, prohibió el pillaje y echó a las mujeres que estaban por ahí rondando el campamento. Y tomó parte en las acciones militares con ellos, no sabemos exactamente cómo, pero eso sí, bajo una armadura cuyo peso no había sido entrenada para soportar. Orleans fue reconquistada y después de marchar sobre Reims, Carlos VII, el que era hasta ahora el delfín, fue coronado. Ahora vamos a hablar de las visiones, que es aquello que hizo famosa a Juana de Arco. Como nos explicará Ángela, las visiones tienen todo un proceso de verificación, de saber si son reales o no. Es decir, de si ha habido realmente la influencia de una divinidad o si se lo ha inventado la persona para querer pues destacar un poquito o, ya sabéis, llamar un poco la atención. Pero no, en este caso pues se verificó que sí, que ya había tenido la visión de alguien divino, no me acuerdo quién, que le decía que tenía que ir a luchar contra los ingleses porque solo así podrían ganar. Más que una gran guerrera, que es lo que nos han retratado más las representaciones culturales más contemporáneas, Juana de Arco fue una líder que infundió valor a todos aquellos que tenían que luchar en esa guerra. Infundió coraje cuando todo parecía perdido. Antes de entrar con el papel de las visiones en la época medieval, me parece interesante explicar que ahora pues hay bastantes estudios que intentan analizar o entender por qué Juana de Arco pudo tener visiones, es decir, que suponen que las tuvo y quieren buscar alguna explicación al porqué de estas visiones. Se ha comentado que a lo mejor sufría de alguna enfermedad neurológica que le podría haber causado pues las alucinaciones. También se ha sugerido que podría haber tenido la tuberculosis bovina, que se ve que lleva a la demencia y que podría ser causado por beber leche que no estaba pasteurizada, que en aquel momento pues mira, era muy común. Bueno, vamos a hacer un breve repaso al papel de las visiones en la época medieval. Las visiones y sueños aparecen ya en las antiguas escrituras como una vía válida para obtener conocimiento, solamente de unos pocos elegidos, como en Faraón, Ezequiel o San Pablo. En la filosofía y la literatura antiguas también encontramos ejemplos de modelos que autorizaron la creación de conocimiento coherente a partir de sueños extraños. Se suele decir que es el género de las visiones o el Dream Vision Poetry, y que tiene como subgénero la visión filosófica. De hecho, hubo un autor romano antiguo
biólogo Macrobius que catalogó los distintos tipos de visiones y estableció que había 4 categorías: las pesadillas o insomnium, la aparición o visum, el oráculo, oraculum, que es cuando aparecía alguien que les predecía lo que pasaría del futuro, o los sueños enigmáticos, los somnium, que tenían un significado difícil de comprender. ¿Y qué caracteriza a estas visiones, ¿no? ¿Para qué sirven o qué querían decir en aquel momento? Pues las visiones tienen una función discursiva, reproducen elementos alegóricos de la naturaleza, la razón o la genialidad. Tratan sobre cuestiones distintas, sobre el sexo, el amor, los límites del conocimiento humano, etc. Y uno de los temas claves es la preocupación por el orden, que esto es lo que vamos a ver en el vídeo de Ángela sobre Hildegarda de Bingen. Aquí tenéis el link. Que estos se preocupan por el logos, porque haya una razón que ordene el cosmos, por hacerlo inteligible, y ver la relación que hay entre el mundo humano y el mundo más sobrenatural. En el caso de las mujeres, tener visiones podía ser algo bastante distinto a la experiencia que tenían los hombres. Tener visiones que eran validadas les daba autoridad, eran poderosas, por lo que hacía tener un conocimiento que otras personas no tenían. Eran reconocidas como figuras religiosas importantes, y esto les daba poder para, 1, decidir sobre sus propias vidas, 2, influenciar en el desarrollo de las cosas que pasaban a su alrededor, ya sean de política, de religión, casos de guerra. Tenían mucho poder. Aquí funciona decir que tenían autoridad, porque la gente creía en ellos. Y la autoridad no es algo que tú tengas por ti mismo, sino que la gente te lo da a través de que creen en lo que tú vas a hacer y aportar. Hasta bien entrado el siglo XV, las mujeres no podían hablar en el espacio público. Sus intervenciones se consideraban muy pretenciosas, ya que iban en contra de lo que estaba bien considerado para la mujer, que no podía participar en el ágora pública, porque no era un ámbito de lo femenino. Y es posible que seguramente muchas de ellas apelaban a tener la divinidad que hablaba a través de ellas para poder participar de estos espacios que estaban relegados de las mujeres. Además, muchas, como Juana de Arco, no sabían escribir y tenían que utilizar su cuerpo como forma desde donde se expresaba esta divinidad. Es decir, el cuerpo como un instrumento que puede descodificar este mensaje divino. Me pareció muy interesante esta función liberadora que tienen las visiones en las mujeres, porque nunca lo había visto de esta forma. Siempre había entendido en un sentido muy teológico y como en el contexto de la Iglesia, pero claro, es que en aquella época Iglesia y Estado iban muy de la mano, por lo que no había más modos de expresarse y de comunicar. Las cosas tenían que ir siempre de la mano con el motivo teológico. Bueno, no tenía que ser nada fácil ser mujer en la época medieval. Y cerramos ya este breve inciso para decir que, bueno, hoy en día las visiones ya no tienen el peso que tenían en aquel entonces, porque al menos en Occidente la religión en muchas personas ya no forma parte de su día a día y ya no llena toda su vida de contenido, ¿no? Pero sí que se sigue utilizando como un recurso literario o filmográfico. Ya conocéis mis referentes y en Sakura Card Captor tenemos un montón de ejemplos de visiones que ella tiene a través de los sueños y que siempre son sueños premonitorios. Aún así, sí que hay casos contemporáneos de gente que dice tener visiones, y aquí en España no hace mucho que tuvimos el caso del Palmar de Troya, que bueno, estas visiones siempre dan lugar a peregrinajes multitudinarios de gente que quiere conocer la gente que ha tenido las visiones, que quieren ver el sitio donde se ha presentado Dios o la figura religiosa que sea, y que a veces, bueno, pues no son más que farsas que se crean para generar nuevos sitios de turismo religioso en este caso, pero bueno, fuente de ingresos igualmente, ¿no? Tras la coronación de Carlos VII hubo una tregua con los ingleses que no duró demasiado, y ya sin el asesoramiento de sus voces, Juana partió hacia Compiègne, para ayudar a los suyos contra el asedio inglés y borgoñón. Los borgoñones eran un grupo de franceses que se había aliado con los ingleses. ¡Traidores! Allí fue capturado en una emboscada. Juana no se quedó de brazos cruzados e intentó escapar varias veces. Una de ellas, de hecho, se tiró desde lo alto de una torre de 20 metros de altura hacia el vacío. Al final fue vendida por 10.000 libras a los ingleses y se la trasladó a Rouen para su juicio. Juana fue sometida a un juicio por herejía que... En fin, se puede decir 500 años después que el juicio estaba completamente amañado, que tenía motivaciones políticas y que condenaron a Juana por llevar ropas de hombre porque no encontraron absolutamente ningún otro motivo para condenarla. Pues eso. Además, el obispo en cuestión no tenía autorización para hacer el juicio y violó las reglas inquisitoriales, no permitiéndole a Juana tener un asesoramiento que habría tenido que tener, y además, como en teoría era un juicio eclesiástico, ella tendría que haber estado en una prisión eclesiástica decente y guardada por mujeres, cuando realmente estuvo en una prisión civil vigilada por hombres. Juana se mantuvo firme en sus convicciones, pero ante la amenaza de ser inmediatamente quemada en la hoguera y física y mentalmente agotada por los meses de encarcelamiento, vejaciones e interrogatorios, accedió a claudicar, declarar que sus voces no venían de Dios y a ponerse
ropa de mujer. Así, en vez de ser asesinada, sería condenada a cadena perpetua. Pero no por ello debemos pensar que se rindió fácilmente, pues afirmó reiterada y firmemente la autoridad y la veracidad de sus voces, además de su derecho a llevar ropas masculinas. Su elocuencia, inteligencia y valentía en el juicio sorprendieron a más de uno. Decís ser mi juez, no sé si lo sois, mas cuidad de no juzgar mal, porque os pondríais en gran riesgo. Os advierto de ello a fin de que si nuestro Señor os castiga, haya cumplido mi deber al decíroslo. La cosa está en que los ingleses no contaban con esto, con que accediera a claudicar, porque lo que querían era cargársela. A ver, os explico. Solo podían matar a un hereje cuando reincidía, y Juana era la primera vez que era condenada por herejía. Por eso Juana, que había jurado, estaba a salvo siempre y cuando no volviera a ponerse ropas de tío. Nonsense. Whatever. Medievales corruptos. Pero pocos días después, Juana recuperó sus ropas de hombre, declarando que un gran lord había entrado en prisión y había intentado forzarla. Eso sí, también hay testimonios que dicen que los guardias le habían quitado el vestido y no podía ponerse otra cosa. En todo caso, el tribunal vio su oportunidad y finalmente pudieron condenarla por hereje reincidente por travestismo. La androginia de Juana de Arco se debió de volver insoportable para aquellos jueces que interpretaron en su vestimenta y en su forma de mostrarse al exterior una rebeldía contra el poder establecido. Pero es que realmente el travestismo de Juana era un acto de sentido común. Era una joven que vivía entre hombres y que necesitaba igualarse a ellos, además de alejar de su cuerpo miradas lascivas. Todo en Juana era insumiso y reventó cualquier rol de género, desde su ocupación y conducta hasta su aspecto, además de poner en peligro el papel de la Iglesia en la sociedad. Ella era una campesina, era una don nadie, y si Dios se comunicaba directamente con una campesina que podía liderar ejércitos, ¿para qué necesitamos a la Iglesia? ¿Para qué necesitamos las estructuras de poder? Estas estructuras ya no eran necesarias para conectar con lo divino. Juana era una amenaza para la propia Iglesia. Además, no se podía permitir que se situara en el lugar continuado de poder del hombre. En la Edad Media muchas mujeres alcanzaron el poder, pero siempre era interpretado como una forma de poder transitorio, como una reina que ejerce la regencia mientras su hijo es menor de edad, por ejemplo. Así que la muerte de Juana es la única forma de volver al orden establecido inicial. Devorada por las llamas de sus enemigos, es asesinada en la hoguera como una hereje, y tal vez por eso haya quedado en nuestras memorias colectivas como una heroína. La muerte injusta de un héroe joven es un tropo literario que resuena profundamente con nosotros. El mito de Juana muerta en la hoguera en 1431 sigue presente entre nosotros, ya que fue famosa en vida, pero también después de la muerte. Al contrario que Hildegarda de Bingen, que es recuperada en el siglo XIX, Juana nunca fue olvidada. Y a pesar de los intentos de distintos colores políticos de apropiarse de su imagen en distintas épocas, Juana siempre ha sido un símbolo del valor, de la rebeldía y de la lucha, del enfrentamiento contra la injusticia y los abusos de poder. Juana encarna todos los ideales de lo heroico y tal vez por eso haya permanecido viva en nuestras memorias hasta nuestros días. Como acaba de decir Ángela, Juana de Arco es un personaje que ha pasado a la historia por su papel revolucionario, por ser una heroína, pero su figura ha tenido otras interpretaciones por las que ha sido muy destacada y recordada. Ya hemos visto que en su corta vida no tuvo tiempo de escribir nada, porque ella tampoco sabía escribir, parece ser que era iletrada, pero aún así se convirtió en una leyenda de Francia y del mundo entero. Como apuntaba Ángela, Juana de Arco nunca fue olvidada, y a sus contemporáneos se encargaron de difundir muchísimo el papel que tuvo Juana de Arco en la Guerra de los 100 años. Y por ejemplo, Christine de Pizan, de quien tenemos un vídeo en este canal también, escribió una elegía dedicada a la figura de Juana de Arco. La elegía se llama Le Ditier de Jeanne d'Arc, y en él explica que Juana de Arco consiguió lo que 100 hombres no consiguieron. Dijo que Dios la hizo tan grande que ni Aquiles ni Héctor la igualaban, y que sería ella la que liberaría al final Tierra Santa. Y a principios del siglo XX será beatificada y canonizada. Si todo se quedara ahí, Juana de Arco nos parecería a día de hoy un personaje un poco anticuado.
una mística que tenía visiones y que consiguió ganar una guerra. Pero la gracia es que a día de hoy se siguen haciendo un montón de representaciones de Juana de Arco, ya sea en películas, en libros, en obras de teatro o en cualquier otro formato. Y es que sigue siendo una figura que nos fascina hoy en día. La gracia es que en estas reinterpretaciones contemporáneas cada uno pone aquello que le interesa destacar de esta figura o aquello que ve que es interesante. De modo que podríamos decir que Juana de Arco se ha convertido en un icono para distintas luchas o movimientos. Y es que es considerada un icono queer por vestirse de hombre y llevar el pelo corto, por hacer el crossdresser. También es considerada un icono de la moda por llevar este pelo corto. Casi que parece que fue ella la que se inventó el corte bob y no Victoria. También es un claro icono feminista, porque fue una mujer que no siguió el camino fijado que tenían las mujeres en aquella época, sino que fue capaz de decidir su propio destino y de luchar al lado de los hombres, es decir, de llevar a cabo un rol que no le estaba permitido en aquel momento. Bueno, y ahora haremos un breve repaso por las figuras más destacadas en el imaginario colectivo actual. Because it's fun. Seguro que hay 1000 más, pero estos son los que yo he destacado y que me parecen pues que tienen bastante interés o que son más bien divertidos. El director de cine Dreyer, con su adaptación a la película La Pasión de Juana de Arco, explicó el final de su vida. Es interesante esta película porque será una de las primeras donde el director refleja una de sus obsesiones, la de la figura de la mujer que está sometida a algún modo de dominio masculino y que quiere librarse para tener una existencia más auténtica. Aunque por películas me tengo que quedar con la interpretación que hizo Ingrid Bergman de este personaje. Su figura no entiende de géneros musicales, y encontramos canciones sobre ella tanto en Patti Smith, en Madonna o en el grupo OMD. El caso de Madonna tuvo mucho impacto porque este era el título del disco y también el título de la gira y de una canción de ese disco. Ella se identificaba un poco con la personalidad de Juana para explicar que aunque pareciera una mujer muy dura y muy segura de sí misma, también era vulnerable. Y las cosas también le afectaban. Y es que la apariencia de seguridad y dureza pueden ser una armadura para protegernos. En el manga y en el anime japonés también encontramos representaciones de este personaje. Los que seáis de los 90 como yo, seguramente vais a recordar a Kamikaze Kaito Janne, o la ladrona kamikaze, una Magical Girl que es la reencarnación de Juana de Arco. Ella tiene que luchar contra los demonios que se esconden en las obras de arte y que quieren dominar las almas de las personas que obtienen esos objetos valiosos. Creo que la historia del manga era un poco más dark, pasaban cosas más chungas, pero la verdad que no me acuerdo mucho, así que tendríamos que revisar. Pero bueno, good times anyway. Los videojuegos también se han nutrido de esta figura tan fuerte en la época medieval, ya que es uno de los pocos referentes de mujeres que tenemos que van a luchar en alguna guerra. Así pues, la encontramos en Age of Empires 2, donde hay una campaña liderada por ella misma. También podemos encontrar representaciones suyas en otros juegos, como por ejemplo en Magic the Gathering. He estado buscando y me sonaba que había un personaje que era exactamente como Juana de Arco. He encontrado uno que es un humano, pero también hay todos los arcángeles que nos recuerdan un poco a esta figura por el hecho de ser una mujer mística o que tenía cierto contacto con Dios. La humana que encontré es Talia, que creo que es un poco antigua ya, pero bueno. Y también hay hechizos de personas que son quemadas en la hoguera, como claro guiño a esta forma de castigo de la Edad Media. Más recientes y más conocidos, Brienne de Tarth, de Game of Thrones. No tiene visiones, pero sí que se ha dicho que este personaje estaba inspirado en Juana de Arco. No solo un perfect match, pero sí que hay parecidos que saltan a la vista. Es una mujer que lucha con los hombres, viste como un hombre y lleva el pelo corto. Tiene una moral estricta y desarrolla un papel importante en la guerra. Uy, espera, una llamada. Oye, Alba, no te olvides de Zendaya, ¿eh? No, te lo dejaba para ti porque sé que te gusta un montón. Es que es el traje de mis sueños, o sea, a mí me habría encantado graduarme con él. Este vestido precioso que lleva Zendaya la llevó en la Met Gala hace un par de años y la verdad es que fue la auténtica reina de la Met Gala porque iba vestida de Juana de Arco e iba con un traje de cota de malla. ¡Es que es una fantasía! Y no quería terminar sin antes enseñaros este cartel tan random que se hizo en la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos. Se trata de un cartel que anima a las mujeres a quedarse en casa, a hacer los trabajos domésticos para así apoyar a su nación. Algo que, como hemos visto, va completamente en contra de la vida y los ideales que tuvo Juana de Arco en su vida. Así que es un cartel bastante contradictorio. LOL. Pero vaya, que representaciones de Juana de Arco en la historia encontraremos un montón. Y este solo era un breve resumen para ver que en las cosas más recientes aún tiene mucha presencia. Y hasta aquí este trepidante monográfico sobre la vida y representaciones de Juana de Arco. Espero que os haya gustado. Sobre todo no os olvidéis de ir a ver ahora el vídeo de Hildegarda de Bingen en el canal de Ángela. Y también de suscribiros al suyo porque hace un contenido que flipas. Y nada, espero que nos veamos muy pronto con otro vídeo.